Mi madre dijo, ojalá nunca hubieras nacido. Así que le respondí, considérame muerto. Lo que vino después fue un caos absoluto. ¿Qué tal Reddit? Mi propia madre me dijo que deseaba que nunca hubiera nacido. Así que hice realidad ese deseo. Me convertí en un fantasma para toda la familia. ¿Qué pasó después? Un colapso total. Abróchense los cinturones porque esta historia es intensa. Me llamo Jake, tengo 32 años y toda mi vida he sido el hijo de repuesto. Ese tipo de hijo que existe solo para que el niño dorado brille más por comparación. Mi hermano menor, Tyler, de 28 años, ha sido la estrella de la familia desde que dio su primer respiro. El chico podía prender fuego a la casa y mi madre lo alabaría por su iniciativa. De pequeño, el favoritismo no era nada sutil. Era tan evidente que hasta los amigos de la familia lo notaban y hacían bromas incómodas. Tyler tuvo el dormitorio grande, con ventanal al jardín trasero, armario empotrado y baño propio. Yo me quedé con el cuarto trastero reconvertido en el sótano, con una ventana a ras de suelo que se inundaba cada vez que llovía, y un baño que compartía con la lavadora. La alfombra olía a moho, aunque la limpiáramos 1000 veces en invierno, se veía el aliento porque la calefacción apenas llegaba. Tyler recibió un coche por su cumpleaños de 16, un Mustang que mi padre restauró durante 3 meses. En el garaje, los veía trabajar juntos los fines de semana, enseñándole motores y transmisiones, los dos cubiertos de grasa y riéndose. Yo preguntaba si podía ayudar, y mi padre me mandaba a hacer los deberes o cortar el césped. Ese coche se convirtió en el orgullo de mi padre, y Tyler ni siquiera lo valoraba. Lo estrelló 2 veces el primer año, y papá lo arreglaba sin alzar la voz. A mí, cuando cumplí 16, me dieron una charla sobre responsabilidad y el horario de autobuses. Me explicaron que tener coche era un privilegio, no un derecho, y que debía demostrar primero madurez financiera. Así que trabajé en el supermercado del barrio, ahorré 8 meses y me compré un Honda Civic del 98 con 225,000 kilómetros por 2,802. El trasto apenas arrancaba y necesitaba reparaciones constantes, pero era mío. Papá nunca se ofreció a ayudarme ni a enseñarme nada sobre mecánica. Aprendí con vídeos de YouTube en la entrada mientras él y Tyler veían fútbol dentro. Cuando Tyler apenas aprobó el instituto, con un promedio de 2,3, mis padres le organizaron una fiesta de graduación con catering y DJ. Alquilaron un salón para 150 personas. Hicieron un video con su trayectoria que lograba que un estudiante de notables bajos pareciera un genio. La tarta sola costó $400. Contrataron fotógrafo profesional. Tyler llevó un traje hecho a medida. Mi padre dio un discurso emotivo sobre lo orgulloso que estaba de ver a su hijo superar obstáculos y cumplir sus sueños. Los obstáculos eran las asignaturas básicas, y el sueño era graduarse tras repetir curso. Yo me había graduado 2 años antes con un 3,8 de promedio, miembro de la National Honor Society y aceptado en 3 universidades con becas parciales. Una tarjeta con $50 y un buen trabajo, mientras ellos planeaban la habitación de Tyler en la residencia. Sin fiestas, sin fotos, sin discurso. Fuimos a cenar a un restaurante de cadena, donde Tyler se quejó del menú y mi madre pasó toda la noche preguntándole de qué color quería las sábanas de la uni. Yo estaba allí sentado, con mis cordones de honor, viendo cómo planeaban el futuro de mi hermano mientras el mío era una molestia. Al día siguiente, le pregunté a mi madre por qué Tyler sí tuvo fiesta y yo no. Me dijo que Tyler necesitaba ánimos extra, porque el instituto le costaba más y que yo era autónomo, y no necesitaba validación externa. Autónomo. Así llaman a un niño que aprende pronto que nadie va a celebrar sus logros y que más le vale buscar motivación en otro lado. La universidad fue la misma pesadilla, pero con apuestas más altas. Tyler fue a la universidad estatal, estuvo de fiesta 6 años, cambió 4 veces de carrera y terminó con un título en comunicación que nunca ha usado. Empezó pre-med porque papá quería un médico en la familia. Luego empresariales, tras suspender química orgánica. Psicología porque le gustaba una chica. Marketing porque parecía fácil y al final, comunicación, porque era lo único que le quedaba para graduarse. Mis padres pagaron matrícula, residencia, comidas, dinero para gastos, viajes de primavera, cuotas de fraternidad. Probablemente unos $180,000. En su adolescencia, mi madre lo justificaba diciendo que Tyler necesitaba concentrarse en los estudios sin la presión de trabajar, aunque pasaba más tiempo de fiesta que en clase. Yo fui a un community college mientras trabajaba a jornada completa en un almacén. Luego me trasladé a un campus regional para terminar administración de empresas y me gradué con $31,000 en préstamos estudiantiles, que aún estoy pagando. La contribución de mis padres, $0 y muchos comentarios de que debería haberme esforzado más para conseguir becas como Tyler. Tyler no tuvo becas. Tuvo un cheque en blanco y aún así tardó 6 años en sacar un título de 4. Trabajaba el turno de noche en el almacén de 23 Elda Arre y luego iba directo a clase. Me sentaba al fondo luchando por no dormirme con café de gasolinera y comida de máquinas expendedoras. Los demás se quejaban de estar cansados por jugar o salir de fiesta.
Yo estaba agotado de cargar camiones 8 horas antes de llegar al campus. Hubo semanas de 45 horas de trabajo, 15 de clase, y milagrosamente sacaba tiempo para estudiar. Veía fotos de Tyler en partidos, fiestas y viajes, mientras yo calculaba si esa semana podía permitirme libros y comida. Normalmente no. Así que compartía libros o buscaba ediciones antiguas en la biblioteca. Mis padres lo sabían todo. Me veían agotado en las cenas familiares, dormido en su sofá porque llevaba 3 días sin dormir en mi cama. Nunca ofrecieron ayudar con la matrícula ni cubrir gastos para que redujera horas. Pero cuando Tyler dijo que quería entrar en una fraternidad, en una semana tenían los $800 de cuota. Tras la universidad, conseguí trabajo en gestión de cadena de suministro. Empecé desde abajo, con horarios raros y clientes enfurecidos. Tras 8 años, ascendí a coordinador senior de logística. Nada glamuroso, pero gano decentemente unos $73,000 más bonus. Tengo una casita en un barrio aceptable, coche fiable y pago facturas a tiempo. Vida adulta normal. Tyler volvió a casa tras graduarse. Pasó 2 años buscándose. Tuvo trabajos a tiempo parcial que dejaba a los pocos meses. Y ahora hace diseño gráfico freelance. Logos para startups fallidas de amigos. Nunca ha ganado más de $15,000 al año. Tiene 28 años y sigue viviendo gratis en el sótano terminado de mis padres. Lo peor es cómo hablan de nosotros. Tyler es artístico, creativo y está encontrando su camino. Yo soy demasiado centrado en el dinero y pierdo de vista lo importante. La falta de empleo de Tyler es seguir su pasión. Mi carrera estable es conformarse con la mediocridad corporativa. Cada reunión familiar es la misma función agotadora. Mi madre le pregunta a Tyler por su último proyecto como si fuera Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina. Él habla media hora de un logo que le pagaron $200 y ella asiente, preguntando por su proceso creativo y visión artística. Papá añade comentarios sobre Sue. Cuando finalmente salí de aquella casa después de que mi madre me dijera que ojalá nunca hubiera nacido, algo dentro de mí se rompió de una manera silenciosa pero irreversible, como si todos los años de aguantar desprecios, comparaciones y humillaciones hubieran estado esperando exactamente ese momento para estallar. Y mientras conducía sin rumbo aquella noche, con las manos aún temblando, entendí que no me quedaba nada más que hacer allí, que mi presencia era un recordatorio incómodo para ellos de lo que no querían ver. Sus errores, sus preferencias, su incapacidad para amar sin condiciones. Y por eso decidí desaparecer, no como un acto dramático, sino como un acto de supervivencia emocional. Cambié mi número de teléfono, bloqueé a todos, busqué un pequeño apartamento en otra ciudad, un lugar donde nadie supiera quién era ni de dónde venía, donde pudiera empezar de cero, sin la sombra eterna de Tyler proyectándose sobre mí. Y durante semanas sentí una mezcla de alivio y culpa, porque aunque sabía que ellos eran causa directa de mi infelicidad, también había una parte de mí que había sido entrenada desde niño para sentirse responsable por el bienestar de todos, incluso de quienes me habían herido, así que pasé meses reconstruyéndome, trabajando, haciendo nuevos amigos, creando una vida que por primera vez no dependía de la aprobación familiar. Sin embargo, por más que yo hubiera cortado todo contacto, la noticia de mi desaparición regresó a mí de forma indirecta. Porque una excompañera de la universidad que aún vivía en mi ciudad natal me escribió un día diciendo que mi familia estaba inventando toda clase de explicaciones para justificar mi ausencia, que decían que yo era inestable, que estaba pasando por una crisis emocional, que era demasiado sensible y que siempre me iba por las ramas. Y aunque esas excusas eran exactamente las que habían repetido toda la vida, esta vez, escucharlas desde fuera me dio una especie de claridad visceral. Ellos no se preguntaban qué habían hecho mal, simplemente necesitaban una historia que los dejara como víctimas y que colocara sobre mí, de nuevo, la responsabilidad de su propio caos. Mientras yo avanzaba en mi nueva vida, su mundo empezaba a deteriorarse, porque Tyler, sin el hermano al que culpar de todo, comenzó a mostrar su verdadera incapacidad para funcionar. Perdió un cliente importante por no entregar un proyecto a tiempo, después otro por plagiar diseños. Acumuló deudas porque seguía gastando como si viviera en un sueño donde todo era financiado por mis padres, y las tensiones comenzaron a desbordarse en la casa. Mi madre justificaba sus errores diciendo que estaba pasando por una mala racha. Mi padre empezaba a molestarse por tener que sostenerlo económicamente, y ambos, acostumbrados a tenerme como amortiguador emocional, no sabían cómo manejar los estallidos de Tyler. Que cada vez que algo le salía mal, entraba en rabietas infantiles, rompía cosas y decía que el mundo estaba en su contra. Yo observaba todo a través de fragmentos de información que llegaban por conocidos, mensajes de personas que no entendían qué estaba pasando, y cuanto más sabía, más evidente se volvía que mi ausencia había hecho caer la máscara que mi familia sostuvo durante años. Sin mí para cargar con las culpas y absorber tensiones, ellos se enfrentaban por primera vez a la criatura que habían creado con tanta devoción. Un hijo que nunca aprendió a esforzarse.
que no entendía el concepto de límites y que esperaba que todo se resolviera con elogios y dinero, y mientras tanto, en mi nueva vida, yo comenzaba a sentir algo parecido a la libertad, porque aunque todavía cargaba heridas profundas, ya no tenía que sostener a nadie. Nadie esperaba nada de mí, nadie minimizaba mis logros, nadie me comparaba con alguien supuestamente mejor, y en ese silencio emocional, comencé a descubrir quién era realmente sin su influencia. Pero el caos familiar no dejó de crecer. Y según me contaban, mi madre lloraba constantemente diciendo que no entendía por qué me había ido, que ella solo había dicho algo en un momento de frustración, como si las palabras no tuvieran peso, como si no fueran la culminación de toda una vida de favoritismo y desprecio acumulado, y mi padre, por primera vez, comenzaba a admitir que habían sido demasiado permisivos con Tyler, aunque nunca llegaba a verbalizar que también me habían fallado a mí. Aún así, su preocupación no era genuina, no era por mí como persona, sino porque su familia comenzaba a desmoronarse y necesitaban recuperar a la pieza que siempre había mantenido todo estable. Como si yo fuera un pegamento emocional diseñado para sostener sus errores, y mientras ellos se hundían lentamente en los problemas que ellos mismos provocaron, yo seguía avanzando, sintiendo por primera vez que quizá, solo quizá, había hecho lo correcto al desaparecer, sin saber que pronto el colapso sería tan grande que intentarían arrastrarme de vuelta. No por amor, no por arrepentimiento, sino porque la vida les estaba cobrando la factura de décadas de favoritismo y ellos necesitaban desesperadamente a alguien que resolviera el desastre que habían creado. Lo que nunca imaginé fue que mi silencio, mi ausencia calculada y mi repentina desaparición emocional iban a convertirse en el catalizador de una crisis aún más profunda dentro de mi familia. Una que no solo sacaría a la luz verdades enterradas durante años, sino que también mostraría cuán frágil era realmente la estructura que mis padres habían construido alrededor de Tyler, porque mientras yo reconstruía mi vida en otra ciudad, manteniéndome lejos de ese ambiente tóxico, su mundo comenzaba a resquebrajarse por todas las grietas que antes tapaban con excusas y favoritismo. Supe por un antiguo vecino que la situación en la casa se había vuelto insostenible, que Tyler había tenido 3 ataques de rabia en un mes porque un cliente no aceptó un diseño mediocre que él había hecho deprisa, que había discutido con mi padre al punto de empujarlo, que había roto una puerta a patadas y que mi madre, lejos de imponer límites, seguía defendiendo cada uno de sus comportamientos como si él fuera un niño de 3 años que no entendía lo que hacía. Y mientras tanto, mi padre comenzaba a enfrentar la realidad económica que siempre había ignorado. Mantener a un hombre de 28 años sin ingresos estables era un peso que ya no podía sostener, sobre todo porque, según me dijeron, Tyler había acumulado deudas comprando equipos de diseño que no necesitaba, gadgets caros, ropa de marca y suscripciones que jamás usaba, todo bajo la premisa de que un artista necesita herramientas, premisa que mis padres compraron sin cuestionar. Con cada nueva deuda, la tensión subía, y mis padres comenzaron a discutir como nunca antes, con mi madre reprochando a mi padre por no ser más comprensivo con Tyler, y mi padre acusándola de haberlo criado como si fuera de porcelana, incapaz de enfrentar la realidad. Y en medio de ese caos, mi nombre empezó a aparecer en conversaciones, no como un recuerdo cariñoso o una muestra de remordimiento, sino como una carta desesperada que mis padres querían jugar para intentar poner orden en su vida. Si Jake estuviera aquí, sabría cómo hablar con Tyler. Jake siempre fue más responsable. Jake sabría qué hacer. Frases que escuché a través de terceros y que me hirieron de una forma inesperada, porque no provenían del amor, sino de la necesidad. Yo había sido la esponja que absorbía todos los problemas. Y ahora que no estaba, se daban cuenta de que la estabilidad que tanto alababan en Tyler nunca había existido, que era una ilusión sostenida únicamente en mi presencia y en mi capacidad de resolver todo sin que ellos tuvieran que enfrentar la cruda realidad. Mientras yo seguía avanzando, con días buenos, días malos y una sensación creciente de libertad, en mi ciudad natal el desastre seguía escalando. Tyler tuvo un colapso emocional en la casa, después de perder otro cliente que lo acusó de plagio. Se encerró durante días sin bañarse, sin comer más que comida chatarra, llorando y gritando que el mundo lo odiaba, que nunca iba a tener éxito, que todos estaban en su contra. Y mi madre, incapaz de ver la raíz del problema, lo abrazaba diciendo que él era especial, que la gente no entendía su talento, que todo mejoraría, reforzando el mismo patrón que lo estaba destruyendo. Mi padre, ya cansado de sostener esa ficción, le dijo que necesitaba terapia, que debía conseguir un trabajo real, cualquier cosa que no fuera vivir del cuento. Y Tyler reaccionó con furia, gritando que él no era como yo, que él no iba a conformarse con una vida mediocre, que él merecía algo mejor. Y según me contaron, esa fue la primera vez que mi padre respondió sin contenerse. Le dijo que estaba harto, que yo, con mis horarios, mis trabajos agotadores y mis préstamos estudiantiles, había demostrado más carácter que él en toda su vida, que mientras Tyler se quejaba del mundo, yo había construido algo solo, sin ayuda, sin palmaditas, sin elogios, y que tal vez,
Solo tal vez. El problema no era el mundo, sino él. Esas palabras detonaron una bomba emocional en la casa. Tyler se encerró en el sótano 3 días. Mi madre le culpó a mi padre de ser demasiado duro. Mi padre le reprochó a ella haberlo criado como un príncipe, y ambos comenzaron a lanzarse verdades que habían guardado durante años, repitiendo mi nombre una y otra vez, como si yo fuera el eje central de todos sus errores, como si mi ausencia hubiera dejado un agujero tan grande que ahora no sabían cómo llenarlo. Mientras tanto, yo seguía ignorando cualquier intento de contacto, porque aunque parte de mí quería saberlo todo, otra parte, más fuerte, sabía que volver a involucrarme sería caer otra vez en un rol que me destruyó durante décadas. Aún así, los intentos se intensificaron. Correos electrónicos que no abrí, mensajes en redes sociales desde cuentas alternas, llamadas de números desconocidos y finalmente, lo que llamó mi atención. Un mensaje de mi tía, una de las pocas personas de la familia que siempre me trató con respeto, diciendo que debía prepararme, que mis padres estaban a punto de tocar fondo, que Tyler había hecho algo grave, algo que cambiaría la dinámica familiar para siempre, y que yo debía decidir si quería seguir lejos o si estaba dispuesto a enfrentar lo que venía. Porque según ella, mi ausencia no solo había destapado la verdad, sino que había puesto a todos en un estado emocional tan frágil que cualquier cosa podía desencadenar un desastre aún mayor. Ese mensaje fue la primera señal clara de que lo peor estaba por llegar, de que la caída final estaba en marcha, y de que muy pronto tendría que decidir si intervenir o seguir siendo ese fantasma que ellos obligaron a nacer en el momento en que desearon que yo no existiera. A pesar de que creí que ya lo había visto todo, que nada podía sorprenderme después de descubrir las mentiras de mi familia y las manipulaciones que llevaban años ocultando. La verdad es que la cuarta parte de esta historia empezó a tomar un rumbo aún más retorcido cuando decidí enfrentar las últimas piezas que faltaban en este rompecabezas. Porque no podía quedarme únicamente con las versiones de quienes me habían engañado tantas veces, necesitaba algo más sólido, una prueba que no dependiera ni de recuerdos confusos ni de testimonios interesados. Y por eso me atreví a buscar a la única persona que siempre había permanecido en las sombras, el padre de mi sobrino, ese hombre del que nadie hablaba, ese nombre que se repetía apenas en susurros, como si al mencionarlo fuera capaz de reabrir heridas demasiado profundas, y lo encontré viviendo en un pequeño pueblo a 2 horas de distancia, trabajando como mecánico en un taller sucio y olvidado, como si llevar una vida ordinaria pudiera borrar todo lo que había hecho antes. Cuando le dije quién era yo, no se sorprendió. Simplemente dejó la llave inglesa sobre la mesa y me pidió que lo acompañara al fondo del taller, donde el ruido de las máquinas no nos alcanzaba. Y allí, sin siquiera sentarse, comenzó a hablar con una sinceridad que contrastaba brutalmente con la hipocresía de mi propia familia, porque me contó que Patricia nunca le había revelado que estaba embarazada hasta después de que él ya había decidido terminar la relación, que ella le exigió dinero para mantener el silencio y evitar que su nombre apareciera en cualquier documento, que él aceptó porque temía perder el empleo que acababa de conseguir, y porque sabía que el hermano de mi madre tenía tratos turbios que podían arruinarlo, y me confesó algo que me dejó paralizado, que no solo le pagó por el silencio, sino que años después, Patricia volvió a buscarlo para exigirle mucho más, una suma completamente absurda que él se negó a entregar, y que fue entonces cuando ella lo acusó de abandono y amenazas, iniciando un proceso judicial que casi lo destruye, pero que misteriosamente desapareció de los registros, enterrado por las mismas manos que habían borrado tantas otras verdades en nuestra familia. Mientras él hablaba, yo sentía una mezcla insoportable de rabia, tristeza y una extraña claridad que nunca antes había tenido, porque cada detalle que él mencionaba encajaba perfectamente con los huecos que siempre habían existido en la historia oficial. Y entendí que todo esto no había sido producto del caos o de las malas decisiones, sino de una estructura perfectamente calculada que mi hermana había construido durante años, usando a todos los que la rodeaban como piezas descartables para mantener intacta la imagen de perfección que mostraba hacia afuera. Y la peor parte fue descubrir que mi madre había sabido casi todo, no porque participara directamente, sino porque había descubierto suficientes pistas para sospechar y eligió callar para evitar un colapso familiar que, según ella, no habríamos soportado, aunque al hacerlo terminó permitiendo que Patricia extendiera sus manipulaciones a niveles que yo jamás habría imaginado. Cuando regresé a casa después de hablar con él, ya no tenía dudas de que necesitaba confrontar a mi hermana con toda esa información. Necesitaba que la máscara cayera al menos una vez en su vida, pero cuando llegué encontré la casa completamente cerrada, las luces apagadas y el silencio más extraño que había sentido en años, porque dentro del buzón había un sobre con mi nombre escrito con la letra de Patricia. Un sobre delgado, sin remitente, que pesaba casi nada pero que me provocó una sensación inmediata de peligro, como si lo que estuviera a punto de leer fuera capaz de cambiar todo de nuevo, tal vez incluso de destruir lo poco que aún creía conocer sobre ella. Porque si algo había aprendido en este proceso, era que cada vez que parecía que había llegado al fondo, siempre había un nivel más oscuro esperando para revelarse.
Y con ese pensamiento en la cabeza, rasgué el sobre y desplegué la carta, sin imaginar que las primeras líneas ya iban a desestabilizarlo todo otra vez.